Secuestradores, esas infames personas que, como su nombre lo dice, se dedican a privar de su libertad a otros. En la mayoría de los casos, lo hacen por dinero, movidos por la avaricia. Pero, ¿y si a veces, detrás de sus acciones, hay algo más oscuro? ¿Algo que viene de más allá de este mundo? En este video, te llevaré por historias en las que los secuestradores no solo enfrentaron las consecuencias de sus actos, sino que se toparon con lo inexplicable, con aquello que escapa a cualquier lógica humana. Acompáñame y descubre 6 relatos de terror sobre secuestradores que jamás imaginaron con quién estaban tratando. La casa de las muñecas. Mi nombre es Isabel Martínez, y nunca imaginé que mi vida pudiera tomar un giro tan oscuro. Vivía en una pequeña ciudad, en un apartamento modesto, llevaba una vida tranquila y monótona como asistente administrativa en una empresa local. Nada emocionante, pero era estable. Nunca me consideré una persona especialmente afortunada, pero tampoco me quejaba de mi vida. Todo cambió una tarde de primavera, cuando lo que debió ser un día normal se convirtió en el principio de mi peor pesadilla. Había salido del trabajo, como siempre, y me dirigía a casa cuando noté que alguien me seguía. Al principio, traté de ignorarlo, convenciéndome de que era solo mi imaginación, pero esa inquietante sensación no me abandonaba. Las calles se volvieron más solitarias a medida que me acercaba a mi edificio, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Fue entonces cuando sentí un golpe en la cabeza. Todo se volvió negro, y lo siguiente que supe fue que estaba despierta en un lugar completamente desconocido. Desperté en una habitación extraña, con la cabeza doliéndome y una sensación de pánico que amenazaba con desbordarme. Era una habitación grande, de techos altos, decorada de manera anticuada, con muebles de madera oscura que parecían sacados de otra época. Las ventanas estaban cubiertas por gruesas cortinas de terciopelo rojo, bloqueando toda luz exterior. La primera impresión que tuve fue que me encontraba en una vieja mansión, pero no tenía idea de dónde ni cómo había llegado allí. Intenté levantarme, pero estaba atada a una silla. El pánico me golpeó de lleno, y mi mente se llenó de preguntas: ¿quién me había llevado allí? ¿Qué querían de mí? La respuesta no tardó en llegar. Una puerta se abrió detrás de mí, y escuché unos pasos suaves acercándose. Sentí un frío helado recorrer mi columna vertebral mientras un hombre entraba en mi campo de visión. Vestía un traje impecable, de esos que parecen haber salido de un armario de hace 100 años. Su rostro, sin embargo, era lo que más me aterrorizó. Estaba inexpresivo, casi inhumano, con unos ojos vacíos que no mostraban emoción alguna. Sin decir una palabra, se acercó a mí y comenzó a desatar las cuerdas que me ataban a la silla. Mi cuerpo se tensó, listo para luchar, pero él se limitó a soltarme y me indicó con un gesto que lo siguiera. No sabía qué hacer. Una parte de mí quería correr, escapar de esa casa, pero otra parte estaba paralizada por el miedo, consciente de que podría haber algo aún peor esperándome si intentaba huir. Finalmente, decidí seguirlo, esperando encontrar una oportunidad para escapar más adelante. Me condujo a través de largos pasillos llenos de retratos antiguos, todos de mujeres con rostros tristes y vacíos. Sentí que esos ojos me seguían mientras caminábamos. Finalmente, llegamos a una puerta pesada que el hombre abrió lentamente, revelando una habitación decorada de manera extraña. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz floral, y la habitación estaba llena de muebles que parecían pertenecer a una casa de muñecas, pero a una escala grotescamente humana. Había una cama pequeña, con un dosel de encaje, un tocador con un espejo dorado, y un armario alto que el hombre abrió para mostrarme su contenido. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Era un vestuario completo, pero no de ropa normal. Eran vestidos antiguos, de estilo victoriano, todos en tonos pastel, con encajes y lazos. Parecían vestidos diseñados para muñecas, pero estaban hechos para una persona real. El hombre me miró fijamente y, con un gesto imperioso, me indicó que me cambiara. El horror de la situación me golpeó con toda su fuerza. Quería gritar, quería huir, pero algo en la mirada del hombre me decía que no tenía elección. Temblando,
Tomé uno de los vestidos y me cambié, mientras él me observaba con una frialdad que me helaba la sangre. Cuando terminé, me obligó a sentarme frente al espejo y comenzó a peinarme, creando rizos perfectos en mi cabello, como si estuviera preparando una muñeca para una exhibición. En ese momento, me di cuenta de la magnitud de mi situación. No era solo una prisionera, era un objeto, una muñeca viviente que este hombre quería controlar y exhibir a su antojo. Sentí las lágrimas acumulándose en mis ojos, pero me obligué a contenerlas. Sabía que necesitaba mantener la calma, analizar la situación y encontrar una forma de salir de allí. Cuando terminó de arreglarme, el hombre se retiró en silencio, dejándome sola en la habitación. Me levanté inmediatamente y comencé a explorar el lugar, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a escapar. Fue entonces cuando noté algo que no había visto antes. En una de las paredes, apenas visible detrás del tocador, había una pequeña puerta, más parecida a una trampilla. La abrí con manos temblorosas y descubrí una pequeña habitación detrás, casi una especie de armario, pero lo que contenía era lo que me hizo retroceder en horror. Las paredes de esa habitación estaban cubiertas de fotografías. Fotografías de mujeres, todas vestidas de manera similar a mí, todas con la misma expresión vacía en sus rostros. Algunas de las imágenes eran antiguas, descoloridas por el tiempo, mientras que otras parecían recientes. El horror de la situación se profundizó al darme cuenta de que no era la primera en estar allí, que muchas otras habían pasado por lo mismo y ninguna había escapado. Mientras observaba las fotografías, mi mente intentaba asimilar lo que estaba viendo. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué hacía esto? Pero las respuestas no eran lo más importante en ese momento. Tenía que salir de allí antes de convertirme en la próxima imagen en esa pared. Me deslicé fuera de la pequeña habitación, mi mente trabajando frenéticamente en un plan de escape. Sabía que no tenía mucho tiempo antes de que el hombre regresara. Abrí la puerta de la habitación y al salir al pasillo, escuché un ruido distante, como de algo arrastrándose. El sonido provenía de abajo, del piso principal de la mansión. El miedo se apoderó de mí, pero también sabía que no podía quedarme allí. Bajé las escaleras lentamente, asegurándome de no hacer ruido. Cada crujido del suelo bajo mis pies me hacía detenerme y contener la respiración, temiendo ser descubierta. Al llegar al primer piso, me di cuenta de que el sonido que había escuchado provenía de una habitación a la derecha y la puerta estaba entreabierta. A medida que me acercaba, un olor nauseabundo invadió mis sentidos, una mezcla de descomposición y humedad. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me estallaría en el pecho, pero sabía que tenía que ver lo que había dentro. Empujé la puerta con cuidado y lo que vi dentro me hizo retroceder en un impulso de pura repulsión. La habitación estaba llena de maniquíes, pero no eran los típicos de plástico o madera. Eran figuras humanas, vestidas con los mismos trajes victorianos que yo llevaba, pero sus rostros eran pálidos, congelados en expresiones de terror. No tardé en darme cuenta de que esos maniquíes no eran simplemente figuras, sino cuerpos embalsamados. Las mujeres de las fotos, esas mujeres que habían sido obligadas a vestirse y comportarse como muñecas, habían sido preservadas de manera macabra y colocadas en esa habitación como si formaran parte de una colección personal. El hombre, mi captor, las había convertido en sus muñecas permanentes, un destino al que sabía que me dirigía si no lograba escapar. El horror de esa revelación me dio la fuerza que necesitaba. Retrocedí lentamente, cerrando la puerta con cuidado para no alertar a mi captor. Sabía que debía encontrar una salida, y rápido. Comencé a buscar frenéticamente por la casa, intentando mantener la calma mientras cada paso que daba me hacía sentir que estaba siendo observada. Finalmente, encontré lo que buscaba, una puerta trasera, oculta detrás de una pesada cortina en el salón principal. La abrí con cuidado y salí al exterior. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, pero no me detuve a disfrutarlo. Comencé a correr, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón palpitando de pánico. No sabía cuánto tiempo corrí, solo que no podía detenerme. Mis pies descalzos golpeaban el suelo con fuerza, mientras mis pensamientos se mezclaban en una cacofonía de miedo y desesperación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
Vi luces en la distancia, casas, personas, el mundo real. Corrí hacia la civilización, sintiendo que el peso de la muerte y el terror se desvanecía con cada paso que daba. Eventualmente, llegué a un pequeño pueblo. Desaliñada, con el vestido sucio y desgarrado, me desplomé en la puerta de una casa y golpeé frenéticamente hasta que alguien me abrió. No recuerdo mucho de lo que sucedió después, solo fragmentos de rostros preocupados, preguntas sin respuesta y finalmente, la seguridad de saber que estaba a salvo. Han pasado semanas desde esa noche, pero las imágenes y los recuerdos no me dejan en paz. No puedo dormir sin revivir el horror de esa casa, sin ver las caras congeladas de las mujeres que no lograron escapar. He intentado olvidar, pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ese lugar, a esa mansión donde fui una muñeca viviente, donde casi me convertí en otra pieza más de una colección macabra. Nunca se encontró al hombre, ni la mansión. La policía rastreó la zona, pero todo parecía haber desaparecido como si nunca hubiera existido. A veces, me pregunto si fue real, si lo que viví fue una pesadilla, pero las cicatrices en mi cuerpo y en mi mente me dicen lo contrario. Ahora vivo en un estado de vigilancia constante, sabiendo que hay horrores en el mundo que no se pueden explicar, que a veces, los monstruos no se esconden bajo la cama, sino que viven en casas antiguas, donde te convierten en algo más que humano, algo que es mucho peor. El último acto. Siempre me había considerado una persona práctica, alguien que nunca se dejaba llevar por la superstición ni por las fantasías. Mi vida se desarrollaba en un mundo de certezas, en la rutina cotidiana de mi trabajo en la oficina, en las salidas ocasionales con amigos y en las noches tranquilas en mi pequeño apartamento en Madrid. No era un alma aventurera ni propensa a correr riesgos innecesarios. Sin embargo, eso no me salvó de lo que estaba a punto de suceder. Mi nombre es Laura Pérez, y hasta hace poco, mi vida era tan normal como la de cualquier otra persona. Lo que no sabía era que esa normalidad estaba a punto de ser arrancada de raíz, dejándome en un lugar donde la realidad misma se torcía en formas que desafiaban toda comprensión. El día que todo comenzó era uno como cualquier otro. Había salido del trabajo más tarde de lo habitual, el cansancio pesando en mis hombros mientras caminaba por las calles adoquinadas de la ciudad. Había un extraño frío en el aire, un viento que se colaba entre los edificios y que me hizo apurar el paso. El sol ya había caído, y las luces de las farolas parpadeaban débilmente, creando sombras largas y distorsionadas. Decidí tomar un atajo por un callejón que rara vez usaba. No era un lugar peligroso, solo un tramo oscuro que conectaba dos avenidas principales. A mitad de camino, algo me hizo detenerme. Un sonido, apenas perceptible, proveniente de la oscuridad. Giré la cabeza, tratando de identificar la fuente, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe seco en la parte posterior de mi cabeza. Todo se volvió negro. Cuando volví en mí, estaba en un lugar desconocido. Me desperté con la cabeza punzante y una sensación de desorientación que me dejó mareada. Me encontraba en una habitación pequeña y sombría, sin ventanas y apenas iluminada por una luz débil que pendía del techo. El aire estaba viciado, con un olor a humedad y a madera vieja que me hizo sentir claustrofóbica. A mi alrededor, las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desgastado, con manchas de moho que se extendían como una infección. Me levanté lentamente, tambaleándome un poco, y me di cuenta de que estaba vestida con un traje que no era mío. Era un vestido antiguo, de estilo victoriano, con encajes y lazos que no reconocía. La tela me picaba la piel y una sensación de incomodidad me recorrió el cuerpo. No entendía qué estaba pasando ni cómo había llegado allí. Mis pensamientos se desordenaron mientras trataba de encontrar una salida. La puerta de la habitación, una vieja y pesada puerta de madera, estaba entreabierta. La empujé con cautela y me encontré en un pasillo largo y oscuro, apenas iluminado por pequeñas luces de emergencia que parpadeaban intermitentemente. El lugar estaba en silencio, salvo por el crujido ocasional de la madera bajo mis pies. Comencé a caminar, con el corazón latiendo rápido en mi pecho.
A cada paso, la sensación de que algo terrible estaba por suceder se hacía más fuerte. No podía evitar sentir que estaba siendo observada, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. El pasillo desembocaba en una gran sala, y cuando entré, me di cuenta de que estaba en el escenario de un teatro antiguo. Las cortinas de terciopelo rojo que colgaban a ambos lados estaban raídas y polvorientas, y el suelo de madera crujía bajo mis pies. Miré hacia las butacas, esperando encontrar a alguien, pero el auditorio estaba vacío, las filas de asientos sumergidas en la penumbra. Sin embargo, a medida que mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, noté algo que me hizo detenerme en seco. Las sombras en los asientos no eran naturales. Parecían moverse, como si estuvieran vivas, como si algo o alguien estuviera sentado allí, observando en silencio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y por un momento, el miedo me paralizó. Respiré hondo, tratando de mantener la calma, y comencé a retroceder hacia el borde del escenario. Necesitaba encontrar una salida, cualquier cosa que me permitiera escapar de aquel lugar. Sin embargo, antes de que pudiera dar otro paso, las luces del teatro se encendieron de golpe, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron a la repentina luminosidad, el escenario había cambiado. A mi alrededor, decorados que no estaban allí antes se alzaban imponentes. Parecía una especie de mansión antigua, con paredes de madera tallada y muebles elegantes cubiertos de polvo. Todo parecía sacado de una época olvidada, como si el teatro hubiera cobrado vida, transformándose en un escenario viviente de alguna obra de terror. Miré a mi alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando noté las cámaras. Había varias cámaras colocadas estratégicamente alrededor del escenario, todas apuntando hacia mí. Parecían estar grabando cada uno de mis movimientos, y una sensación de pánico comenzó a crecer en mi interior. ¿Quién estaba haciendo esto? ¿Por qué me habían traído aquí? De repente, las sombras en el auditorio comenzaron a moverse. No eran figuras humanas, no en el sentido tradicional. Eran más bien siluetas distorsionadas, como si fueran el reflejo de personas que ya no existían. Se levantaron de sus asientos y comenzaron a avanzar hacia el escenario, sus movimientos lentos pero decididos. Mi instinto fue correr, pero antes de que pudiera hacerlo, una música comenzó a sonar. Era una melodía antigua, tocada en un piano desafinado, y su sonido resonaba en las paredes del teatro, creando una atmósfera opresiva. Las sombras se detuvieron en seco, como si estuvieran esperando algo. Y entonces lo entendí. Era parte de un espectáculo en el que yo era la protagonista involuntaria. Pero no era un espectáculo cualquiera. Esto era un juego macabro, diseñado para entretener a algo o a alguien. Y yo era la presa. El miedo me dio la fuerza que necesitaba para correr. Bajé del escenario y corrí hacia la parte trasera del teatro, buscando desesperadamente una salida. Las sombras me seguían, moviéndose con una rapidez antinatural, como si estuvieran flotando sobre el suelo. Podía sentir su presencia acercándose, el aire a mi alrededor enfriándose con cada paso que daban. Encontré una puerta al final del pasillo y la abrí de un tirón. Detrás de ella, me encontré en una habitación estrecha, llena de trastos viejos y telarañas. No había otra salida. Estaba atrapada. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra ella, tratando de bloquearla con mi cuerpo mientras escuchaba el ruido de las sombras acercándose. Podía escucharlas, susurrando entre ellas, emitiendo sonidos que no eran palabras, pero que de alguna manera entendía. Estaban disfrutando con mi miedo, alimentándose de él. Sabía que no podía quedarme allí, que si lo hacía, me encontrarían. Miré a mi alrededor y vi una trampilla en el suelo, medio oculta por una pila de cajas. La abrí rápidamente y bajé por una escalera que crujía bajo mi peso. La escalera daba a un túnel subterráneo, oscuro y húmedo. El aire era pesado y olía a moho y a tierra. No había luz, pero al menos estaba lejos de las sombras, por el momento. Comencé a caminar a tientas por el túnel, avanzando lentamente mientras mis manos rozaban las paredes de piedra. El miedo estaba siempre presente, pero había algo más.
Una sensación de desesperación, de que nunca saldría de allí, de que aquel lugar era un laberinto sin fin. No sé cuánto tiempo caminé, pero finalmente llegué a una bifurcación. Dos caminos, idénticos, se extendían ante mí. No había manera de saber cuál elegir, y el pánico comenzó a apoderarse de mí de nuevo. Cerré los ojos y tomé una decisión al azar, girando a la derecha. El túnel comenzó a descender, y a medida que avanzaba, noté que el aire se volvía más cálido y húmedo. El suelo bajo mis pies estaba cubierto de agua estancada, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes del túnel. Pronto, empecé a escuchar un ruido a lo lejos, un goteo constante que marcaba el tiempo de mi descenso. Finalmente, el túnel desembocó en una gran caverna subterránea. Al fondo, había un lago oscuro, su superficie apenas visible en la penumbra. Alrededor del lago, había más decorados, pero estos eran diferentes. Eran restos de antiguos escenarios, con partes de utilería y vestuario amontonados en pilas caóticas. Era como si todos los espectáculos que alguna vez se hubieran representado en el teatro hubieran terminado allí, en ese lugar olvidado. Me acerqué al lago, mis pies hundiéndose en el barro. El agua estaba extrañamente quieta, sin ninguna ondulación. Algo en ella me inquietaba profundamente, una sensación de que algo estaba a punto de emerger de las profundidades. De repente, el agua comenzó a agitarse y mi corazón se detuvo por un momento. Una figura emergió lentamente del lago, una sombra que se alzó sobre el agua antes de tomar una forma más definida. Era una mujer, vestida con un traje de época similar al mío, pero su piel estaba pálida, casi translúcida, como si hubiera estado sumergida en el agua durante mucho tiempo. Sus ojos, vacíos y oscuros, me miraron fijamente mientras avanzaba hacia mí, sus pies apenas tocando la superficie del agua. Retrocedí, el miedo paralizándome por un momento, antes de darme la vuelta y correr hacia el túnel. Sabía que no podía quedarme allí, que esa cosa no era humana, que estaba conectada a todo lo que estaba sucediendo en el teatro. Sentí que me perseguía, escuché su respiración, aunque nunca vi sus pies moverse. Llegué al túnel y corrí a ciegas, sin saber si estaba yendo en la dirección correcta. El sonido de mis propios pasos y mi respiración pesada eran lo único que escuchaba. No me atrevía a mirar atrás, sabiendo que vería algo que no quería ver, algo que mi mente no podría soportar. No sé cómo, pero eventualmente encontré otra escalera, y la subí tan rápido como pude, sintiendo que mi vida dependía de ello. Cuando llegué a la parte superior, me encontré de nuevo en el teatro, en el mismo pasillo oscuro por el que había llegado antes. Las luces parpadeaban, y los murmullos de las sombras estaban por todas partes. Corrí hacia la puerta principal del teatro, una gran puerta de madera que parecía antigua y pesada. La empujé con todas mis fuerzas, y para mi sorpresa, se abrió. Me lancé al exterior, tropezando con el umbral y cayendo de bruces en la acera. El aire fresco de la noche me golpeó, y por un momento, todo quedó en silencio. Me levanté lentamente, sin creer lo que había sucedido, sin creer que había logrado salir de ese lugar. El teatro estaba detrás de mí, sus luces apagadas, su fachada abandonada. Miré alrededor, esperando ver a alguien, alguna señal de vida, pero las calles estaban vacías. Caminé tambaleándome por la calle, sin saber a dónde iba, sin saber cómo había llegado allí ni que había sido real y que no. Pero algo en mi interior sabía que no estaba a salvo, que el espectáculo no había terminado. Que ese lugar, ese teatro antiguo, siempre estaría esperando el momento para continuar su macabra función. Y que algún día, de alguna manera, me encontraría de nuevo, y el último acto, el verdadero final, sería mucho peor. El santuario oculto. Mi nombre es Lucas Herrera. Siempre pensé que era un hombre común, con una vida común, hasta que todo cambió de la manera más abrupta e inimaginable. Ahora, mientras escribo esto desde un lugar que jamás había visto, estoy luchando por mantener mi cordura, sabiendo que quizá no haya escapatoria de lo que está por venir. Todo comenzó hace apenas unas semanas.
Era un viernes por la tarde y había salido del trabajo con la intención de disfrutar un fin de semana relajado. Decidí pasar por un bar en el centro de la ciudad para tomarme una cerveza y desconectar. El lugar era acogedor, con luces tenues y una música suave de fondo, perfecto para dejar que el estrés del día se desvaneciera. Me senté en la barra, pedí mi bebida y comencé a revisar las noticias en mi teléfono. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Tal vez fue el cansancio, tal vez fue la cerveza, en algún momento, todo se volvió borroso. Mi cabeza comenzó a sentirse pesada y, antes de darme cuenta, me había desmayado. Lo siguiente que supe fue que desperté en la parte trasera de una furgoneta en movimiento, con las manos y pies atados, rodeado de otras personas en las mismas condiciones. Todos estábamos amordazados, y el pánico se apoderó de mí de inmediato. Intenté moverme, pero las cuerdas eran demasiado fuertes. Mis compañeros de infortunio estaban igual de aterrados, sus ojos reflejando el mismo miedo que yo sentía. Ninguno de nosotros sabía cómo habíamos llegado allí ni quién nos había secuestrado. La furgoneta continuó su marcha durante lo que parecieron horas, serpenteando por caminos que se volvían cada vez más empinados y estrechos. A través de las pequeñas rendijas de la furgoneta, pude ver que estábamos subiendo una montaña, alejándonos de la civilización. Finalmente, la furgoneta se detuvo. El sonido de las puertas abriéndose resonó como una sentencia de muerte en el silencio de la noche. Fuimos arrastrados fuera del vehículo y nos encontramos en lo que parecía una antigua instalación industrial, abandonada y oscura, rodeada por un espeso bosque que bloqueaba cualquier rastro de luz que no proviniera de las antorchas que nuestros captores llevaban. Los hombres que nos vigilaban llevaban túnicas negras, sus rostros ocultos por capuchas que les daban un aspecto fantasmal. Había un total de 7 u 8 de ellos, pero se movían en silencio, con una precisión casi mecánica. Nos obligaron a marchar hasta el interior del edificio, donde el ambiente se volvía aún más opresivo. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, dibujos que no lograba entender pero que me provocaban una sensación de profundo malestar. Nos llevaron a una gran sala en el centro de la instalación, que estaba iluminada solo por velas colocadas estratégicamente en un círculo en el suelo. El aire estaba cargado con un olor a incienso y algo más, algo metálico y nauseabundo que me revolvió el estómago. En el centro de la sala había una especie de altar, hecho de piedra oscura, y alrededor de él, un círculo de figuras encapuchadas que murmuraban en un idioma que nunca había oído antes. Nos colocaron a cada uno de nosotros en una especie de celdas individuales, pequeñas jaulas de metal que apenas nos permitían movernos. Podía ver las caras de los otros secuestrados, reflejando la misma desesperación que yo sentía. La idea de escapar parecía imposible, estábamos en medio de la nada, rodeados por personas que claramente no tenían intención de dejarnos ir. El líder de los encapuchados, un hombre alto con una voz profunda y resonante, se colocó frente al altar y levantó las manos, haciendo que el murmullo en la sala se detuviera de inmediato. Sentí un frío indescriptible correr por mi columna vertebral mientras observaba cómo comenzaba un ritual, uno que claramente estaba diseñado para algo más que simples oraciones. El líder comenzó a hablar, pronunciando palabras que parecían retumbar en las paredes de la sala, reverberando en mi mente como si cada sílaba llevara consigo un peso que intentaba aplastarme. Los otros encapuchados respondían en coro, levantando objetos que no pude identificar desde mi posición. Todo en el ambiente se sentía opresivo, como si la misma realidad estuviera siendo alterada por las palabras de esos hombres. Mientras el ritual continuaba, los encapuchados se acercaron a nuestras jaulas uno por uno, sacando a cada persona y llevándola al altar. Podía escuchar sus gritos sofocados por las mordazas y aunque no podía ver lo que sucedía, los sonidos eran suficientes para hacerme imaginar lo peor. Cuando volvieron por mí, mi cuerpo entero temblaba, pero no tenía fuerzas para resistirme. Me arrastraron fuera de la jaula y me colocaron en una plataforma de madera frente al altar. El líder comenzó a recitar algo diferente esta vez, algo que resonaba en mi cabeza como una melodía perversa, y entonces sentí un dolor agudo en mi pecho. Mi visión se volvió borrosa, y mi mente comenzó a llenarse de imágenes que no eran mías, paisajes oscuros, figuras sombrías que parecían danzar en la penumbra, y una sensación de vacío que amenazaba con consumir mi conciencia.
Me di cuenta, en medio de mi pánico, que estaba siendo utilizado como un conducto, como un canal para algo que estas personas estaban invocando. Sentí una fuerza invisible tirando de mi alma, intentando arrancarla de mi cuerpo, mientras los encapuchados continuaban con su cántico. Me di cuenta de que no solo querían nuestra sangre, sino algo mucho más profundo, algo que no podía permitir que tomaran. Reuniendo toda la fuerza que me quedaba, luché contra la oscuridad que se apoderaba de mí. No sé de dónde saqué la energía, pero me levanté de la plataforma y, con un impulso desesperado, empujé a uno de los encapuchados que me sujetaba. Logré arrancarle el cuchillo que sostenía y, en un acto de puro instinto, corté las cuerdas que me ataban las manos. No esperé para ver cómo reaccionaban, simplemente comencé a correr. A mi alrededor, todo se había convertido en un caos. Algunos de los otros secuestrados también estaban luchando por liberarse y los encapuchados intentaban controlar la situación, pero todo era un frenesí de gritos y movimientos desesperados. Corrí por el pasillo oscuro, sin saber hacia dónde me dirigía. Podía escuchar pasos detrás de mí, pero no me detuve. Mi única esperanza era encontrar una salida de ese infierno antes de que me atraparan nuevamente. Pasé por varias puertas cerradas, intentando abrirlas sin éxito, hasta que finalmente encontré una que cedió. La puerta daba a un corredor que llevaba a una salida trasera del edificio. Afuera, la noche era fría y oscura, y el aire helado golpeó mi rostro como una bofetada. Sin pensarlo, me lancé al exterior y comencé a correr hacia el bosque. Sabía que no podía detenerme, que debía seguir adelante si quería sobrevivir. El bosque era un laberinto de árboles y sombras, y cada sonido que escuchaba me hacía temer que los encapuchados estuvieran tras de mí. Las ramas rasguñaban mi piel mientras me abría paso a través de la maleza, pero no me importaba. Lo único que tenía en mente era escapar, llegar a un lugar seguro, aunque no sabía si tal lugar existía. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas comenzaron a fallar. Finalmente, me desplomé en el suelo, incapaz de continuar. Estaba en algún lugar profundo del bosque, sin idea de cuánto tiempo había estado corriendo ni de cuánta distancia había cubierto. Pero en ese momento, la adrenalina se desvaneció y el terror volvió con más fuerza que nunca. El silencio del bosque era abrumador, roto solo por el sonido de mi respiración entrecortada. Me quedé allí, temblando de frío y de miedo, esperando escuchar el sonido de pasos acercándose, pero nada sucedió. Con el tiempo, el agotamiento me venció y me quedé dormido, mis sueños plagados de las mismas imágenes oscuras que había visto durante el ritual. Cuando desperté, el sol apenas comenzaba a asomarse entre los árboles. Mi cuerpo dolía en cada parte y me sentía como si hubiera envejecido años en una sola noche. Sabía que no estaba a salvo, que debía seguir moviéndome, pero también sabía que no tenía fuerzas para continuar por mucho más tiempo. Me levanté lentamente, apoyándome en un árbol para mantener el equilibrio. El bosque se veía diferente a la luz del día, pero no menos intimidante. Sin embargo, con la luz también vino una chispa de esperanza, la posibilidad de encontrar una salida, de volver a la civilización y pedir ayuda. Comencé a caminar, aunque cada paso era doloroso. A medida que avanzaba, trataba de recordar el camino por el que había venido, pero todo parecía borroso. El bosque parecía extenderse sin fin, y por un momento temí estar atrapado en un ciclo interminable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, escuché el sonido de un río cercano. Me dirigí hacia él, sabiendo que los ríos generalmente llevan a la civilización. Cuando llegué al borde del agua, vi algo que casi me hizo caer de rodillas, un camino de tierra, no muy lejos, que seguía el curso del río. Con renovada energía, me dirigí hacia el camino y después de seguirlo por un rato, encontré un pequeño pueblo. Era un lugar humilde, con casas de madera y calles de tierra, pero para mí era la visión más hermosa que había visto en mi vida. Me apresuré hacia el centro del pueblo, buscando ayuda, y finalmente, un grupo de aldeanos me encontró y me llevó a una pequeña clínica. Mientras me atendían, les conté lo que había sucedido, aunque sus caras mostraban más incredulidad que comprensión. No me importaba, lo único que importaba era que había escapado, que estaba a salvo.
Sin embargo, mientras estaba acostado en la camilla, con el médico curando mis heridas, no podía sacudirme la sensación de que todo no había terminado. La policía fue alertada, y aunque se lanzó una investigación, nunca encontraron la instalación en las montañas. Fue como si se hubiera desvanecido en la niebla, llevándose consigo a los otros secuestrados y a los encapuchados. Me dijeron que debía haber imaginado algunas cosas, que el trauma podría haber distorsionado mis recuerdos. Pero sé lo que vi, sé lo que viví. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo las imágenes oscuras, las sombras que se mueven en los rincones de mi mente. Sé que lo que experimenté no fue solo un secuestro, sino algo más profundo, algo que despertó una oscuridad en mí que no podré olvidar. Y aunque logré escapar, una parte de mí siempre estará allí, atrapada en ese ritual, esperando el momento en que esa oscuridad vuelva a reclamarme. El Museo de los Horrores. Cuando Jorge Vargas abrió los ojos, lo primero que notó fue el frío. Un frío penetrante que se filtraba por el suelo de piedra bajo su cuerpo, a través de sus huesos, directo hasta su médula. No recordaba cómo había llegado allí. De hecho, su última memoria coherente era la de haber salido de su apartamento en Sevilla para ir a cenar con unos amigos. Había tomado un taxi, eso lo sabía, pero todo lo demás era un borrón, como si su mente se hubiera oscurecido repentinamente, dejándolo a la deriva en un mar de inconsciencia. Miró a su alrededor, tratando de identificar su entorno. Se encontraba en una habitación pequeña y sin ventanas, iluminada por una luz tenue que colgaba del techo. Las paredes, de un gris sucio, estaban cubiertas de marcas y manchas que le producían náuseas. Una puerta de hierro, robusta y oxidada, se alzaba frente a él, su única salida aparente. Sin embargo, algo en el ambiente le decía que no estaba solo. Esa certeza lo paralizó por un instante, mientras su corazón comenzaba a latir con fuerza. Jorge intentó moverse, pero pronto se dio cuenta de que estaba atado a una silla. Cuerdas gruesas le sujetaban los brazos y las piernas, cortándole la circulación. Sentía el dolor punzante de las extremidades adormecidas, una sensación que solo aumentaba su pánico. Trató de recordar qué había pasado, pero su mente estaba demasiado nublada, demasiado confundida para ofrecerle respuestas. Finalmente, después de un rato que le pareció interminable, la puerta de hierro se abrió con un chirrido espantoso. Un hombre entró en la habitación, vestido con un traje oscuro y guantes de cuero. Su rostro estaba cubierto por una máscara quirúrgica, pero los ojos que miraban a Jorge por encima de ella eran fríos y calculadores, carentes de cualquier rastro de humanidad. El hombre no habló. Simplemente caminó hacia Jorge con pasos tranquilos y metódicos, como si estuviera a punto de realizar una tarea rutinaria. Desató las cuerdas que lo mantenían atado a la silla, pero antes de que Jorge pudiera siquiera pensar en escapar, sintió un pinchazo en el brazo. La sensación fue instantánea, una mezcla de calor y pesadez se apoderó de su cuerpo. En cuestión de segundos, su visión comenzó a nublarse de nuevo y el mundo a su alrededor se desvaneció en una negrura absoluta. Cuando volvió en sí, no sabía cuánto tiempo había pasado. Esta vez, estaba en un lugar diferente, mucho más amplio. Se encontraba en una especie de sala de exhibición, con paredes adornadas por vitrinas llenas de objetos inquietantes, herramientas afiladas, cuerdas, ganchos y otros instrumentos que parecían sacados de un museo de tortura medieval. A lo largo de las paredes se alineaban cuadros que, en lugar de pinturas, mostraban fotografías en blanco y negro de personas en medio de actos de agonía indescriptible. Las imágenes eran antiguas, pero el horror que transmitían era tan palpable que Jorge tuvo que apartar la vista. Estaba libre de las ataduras, pero la sensación de pesadez persistía en su cuerpo. Miró hacia el frente y notó que había otras puertas, todas de hierro, dispersas a lo largo del perímetro de la sala. Cada una tenía un número grabado en la parte superior, como si fueran entradas numeradas en un teatro macabro. Sobre la puerta más cercana, la número 1, un cartel rezaba "Bienvenido al Museo del Dolor". Jorge sintió que su estómago se revolvía al leer esas palabras. Trató de calmarse, de pensar en alguna manera de salir de allí, pero el pánico nublaba sus pensamientos.
Se levantó con dificultad, tambaleándose mientras sus piernas intentaban sostenerlo. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero no había ventanas ni indicios de luz natural. Las únicas opciones eran esas puertas que seguramente lo conducirían a algo peor. Aún así, se dirigió hacia la puerta número 1, impulsado por la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, para evitar la desesperación. La puerta se abrió con facilidad, revelando un largo pasillo que conducía a otra sala. Jorge vaciló por un momento, pero el miedo a quedarse en la sala de exhibición fue mayor, así que se adentró en el pasillo. Al llegar al final, se encontró en otra sala, más pequeña que la anterior. Esta estaba iluminada por lámparas halógenas que colgaban del techo, creando una luz brillante y antinatural. En el centro de la habitación, una mesa de metal con correas estaba colocada bajo una gran lámpara quirúrgica. A su alrededor, estantes llenos de frascos etiquetados con nombres que no reconocía. Era como si estuviera en un quirófano improvisado. Antes de que pudiera dar otro paso, una pantalla en una de las paredes se encendió, mostrando un video en blanco y negro. En él, se veía a una persona acostada en una mesa similar a la que tenía frente a él, con las extremidades atadas. Alrededor de la mesa, varias figuras vestidas con batas quirúrgicas y máscaras realizaban cortes precisos en el cuerpo de la persona, mientras ésta se retorcía de dolor. No había sonido en el video, pero Jorge pudo imaginar los gritos que debían estar resonando en esa sala. El horror lo dejó clavado en el sitio. La idea de que pudiera estar a punto de sufrir el mismo destino le hizo estremecer hasta los huesos. Sintió que el pánico crecía en su pecho, amenazando con desbordarse, pero sabía que tenía que moverse, tenía que salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Corrió hacia la única salida visible, otra puerta de hierro en el extremo opuesto de la sala. La abrió de un tirón y salió a otro pasillo. Este era diferente, más angosto y oscuro, con paredes de ladrillo desnudo que le daban un aspecto de mazmorra. El pasillo parecía interminable, pero Jorge siguió adelante, impulsado por el miedo a lo que había visto. Cada pocos metros, se cruzaba con puertas numeradas a lo largo del pasillo. Algunas estaban abiertas, otras cerradas. La curiosidad mezclada con el terror lo llevó a asomarse por una de las puertas abiertas, la número 3. Lo que vio dentro lo dejó sin aliento. La sala estaba decorada como una antigua cámara de tortura, con una silla de metal en el centro que tenía clavos sobresaliendo del asiento y los reposabrazos. A su lado, una mesa con una variedad de herramientas que parecían diseñadas específicamente para infligir el máximo dolor. En una esquina de la sala, un maniquí cubierto de sangre simulaba estar en medio de una tortura. Pero Jorge sabía que lo que se representaba allí no era solo una exhibición. Aquello era una advertencia, una muestra de lo que podría sucederle si no encontraba una salida. Siguió avanzando por el pasillo, evitando las puertas que encontraba en su camino. Cada una de ellas lo llevaría a una sala peor que la anterior, y Jorge sabía que su única esperanza era encontrar una salida antes de que fuera capturado de nuevo. Pero el laberinto parecía no tener fin. Los pasillos se multiplicaban, girando en ángulos imposibles, llevando a más y más puertas numeradas, cada una prometiendo un nuevo tipo de sufrimiento. Finalmente, llegó a una sala que parecía diferente a las demás. Era más grande, con un techo alto y un suelo de mármol pulido que contrastaba con la crudeza de las salas anteriores. En el centro, había una gran caja de cristal que contenía una figura humana o lo que quedaba de ella. El cuerpo estaba cubierto de cortes y quemaduras, expuesto como una pieza de museo para que cualquier espectador morboso pudiera admirarlo. Sobre la caja, una placa de metal estaba grabada con la palabra reconstrucción. Jorge sintió que su estómago se revolvía de nuevo, pero algo más llamó su atención. Al otro lado de la sala, vio una puerta diferente, una puerta de madera que no coincidía con las demás de hierro. Se apresuró hacia ella, la abrió y se encontró en otro pasillo, esta vez iluminado con luz natural. Una ráfaga de aire fresco lo golpeó, llenándolo de esperanza. Sin pensarlo dos veces, Jorge corrió por el pasillo, sabiendo que la salida debía estar cerca. Pero cuando llegó al final, lo que vio lo hizo detenerse en seco. La puerta de salida estaba allí,
pero frente a ella había una figura esperándolo. Era el mismo hombre de antes, el que lo había desatado de la silla al principio. Estaba allí, inmóvil, observándolo con esos mismos ojos fríos e inhumanos. Jorge se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Había llegado tan lejos, había soportado tanto, que no podía permitir que todo terminara allí. Pero el hombre no parecía dispuesto a dejarlo ir. De repente, la figura se movió, sacando algo de su bolsillo. Jorge lo vio a cámara lenta, una jeringa, similar a la que había sentido antes, se dirigía hacia él. La desesperación lo empujó a moverse, a correr hacia la puerta de salida. Pero antes de que pudiera llegar, sintió el pinchazo en su cuello. El mundo comenzó a girar a su alrededor y la fuerza lo abandonó. Cayó al suelo, viendo cómo la figura se acercaba lentamente, sus pasos resonando en el mármol. Mientras su visión se oscurecía por última vez, Jorge entendió que nunca iba a salir de ese lugar. Se había convertido en parte del museo, en una de las muchas almas que habían sido capturadas, exhibidas y finalmente destruidas para el placer de alguien que nunca conocería. El Museo del Dolor había reclamado otra víctima, y su cuerpo, como todos los demás, pronto sería expuesto, despojado de todo lo que lo hacía humano. Su última visión fue la de la figura inclinándose sobre él, su rostro cubierto por esa máscara quirúrgica, preparándose para el siguiente acto en el grotesco espectáculo del dolor. Y entonces, la oscuridad lo envolvió por completo, silenciando sus pensamientos, sus miedos y su existencia misma. El hospital abandonado. Carlos Vera abrió los ojos con dificultad, su mente todavía nublada por la confusión y el dolor. La primera sensación que lo golpeó fue el frío. El suelo bajo su cuerpo estaba helado, duro, y un olor a desinfectante y metal impregnaba el aire. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba o qué había sucedido. Al tratar de moverse, sintió una punzada de dolor en la cabeza que lo dejó momentáneamente paralizado. Cerró los ojos de nuevo, luchando contra la náusea que se levantaba desde lo profundo de su estómago. Cuando finalmente pudo reunir la suficiente fuerza para sentarse, se encontró en una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo. Las paredes estaban cubiertas de azulejos blancos, algunos de ellos agrietados o manchados por el tiempo. Parecía una sala de hospital, pero algo en el ambiente se sentía terriblemente mal. No era solo el frío, sino la sensación de abandono, como si el lugar hubiera sido olvidado por mucho tiempo. Carlos no recordaba cómo había llegado allí. Lo último que tenía en su mente era estar saliendo del trabajo, caminando por la calle como cualquier otro día. Luego, solo oscuridad. Se puso de pie, tambaleándose un poco, y notó que llevaba una bata de hospital. Sus ropas habían desaparecido, y en su lugar, la bata de tela fina lo dejaba expuesto al aire helado que parecía filtrarse por todas partes. Las paredes, el suelo, todo parecía sucio, como si el lugar hubiera sido abandonado hace mucho tiempo. Carlos intentó abrir la puerta de la habitación y, sorprendentemente, se dio con un chirrido de óxido. El pasillo al que daba la puerta era largo y estrecho, con las mismas paredes de azulejos blancos y el suelo cubierto de un linóleo grisáceo que crujía bajo sus pies descalzos. No había ventanas, solo más puertas alineadas a lo largo del corredor, todas cerradas. La iluminación era escasa, con luces parpadeantes que apenas lograban disipar las sombras que se acumulaban en las esquinas. Carlos avanzó lentamente, su mente trabajando a toda velocidad para tratar de entender lo que estaba sucediendo. Se acercó a la primera puerta que encontró y la empujó con cuidado. Estaba bloqueada. Intentó con la siguiente, y luego con otra más, hasta que finalmente una de ellas se abrió con un chirrido agudo que resonó por todo el pasillo. La sala que se desplegó ante él era una pesadilla hecha realidad. Dentro, un hombre yacía en una camilla, amarrado con correas de cuero. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes ensangrentados y una máquina a un lado emitía pitidos irregulares que acompañaban su respiración entrecortada. Carlos dio un paso hacia adelante, pero algo en la habitación lo detuvo.
Un sentimiento de horror primitivo se apoderó de él. El hombre en la camilla abrió los ojos de golpe y su mirada se encontró con la de Carlos. Sus ojos estaban llenos de miedo, desesperación y algo más, una súplica silenciosa. Antes de que pudiera reaccionar, Carlos escuchó pasos acercándose por el pasillo. Se giró rápidamente y cerró la puerta con el corazón martilleando en su pecho. No había tiempo para pensar. Corrió hacia el final del pasillo, buscando desesperadamente un lugar donde esconderse o, mejor aún, una salida. Pero cada puerta que intentaba estaba cerrada, cada esquina que doblaba parecía conducir a más y más corredores interminables. El edificio era un laberinto, una trampa diseñada para confundir y atrapar a quienes se encontraban dentro. Carlos sentía la adrenalina bombeando a través de su cuerpo, alimentada por el miedo puro y primitivo que lo consumía. En su huida, encontró otra puerta que cedió bajo la presión de sus manos temblorosas. Entró precipitadamente y cerró la puerta tras de sí, apoyando la espalda contra ella mientras trataba de recuperar el aliento. La sala era más grande que las anteriores, con filas de camillas, todas vacías excepto una. Sobre la única camilla ocupada, una mujer estaba acostada, su rostro cubierto por una máscara de oxígeno y su cuerpo conectado a múltiples tubos que se enredaban como serpientes a su alrededor. A diferencia del hombre que había visto antes, ella no estaba amarrada, pero tampoco se movía. Su piel era pálida, casi translúcida, como si la vida se estuviera drenando lentamente de su cuerpo. Carlos se acercó, con el corazón apretado por la compasión y el miedo. Estaba claro que ella, al igual que él, no estaba allí por su propia voluntad. Al acercarse, notó que había marcas en sus brazos y piernas, pequeñas cicatrices y moretones que sugerían que había sido sometida a procedimientos médicos extremos, tal vez experimentos. Un monitor al lado de la camilla registraba su ritmo cardíaco, que era débil y errático. De repente, el sonido de un gemido apenas audible lo sobresaltó. La mujer movió ligeramente la cabeza, sus ojos parpadeando abiertos. Carlos dio un paso atrás, pero ella no parecía ser una amenaza. Al contrario, había algo terriblemente vulnerable en ella, algo que lo hizo sentir una profunda tristeza. Sin embargo, no podía quedarse allí. Sabía que necesitaba encontrar una manera de salir antes de que los que lo habían llevado allí regresaran. Con la mente funcionando a toda velocidad, Carlos se movió hacia el otro extremo de la sala, donde encontró una puerta que daba a otro pasillo. Este era más estrecho, casi claustrofóbico, y la iluminación era aún más débil, con las luces parpadeando intermitentemente, lanzando sombras grotescas contra las paredes. No había indicaciones, ni señales que dijeran dónde estaba, pero al menos era un nuevo camino que lo alejaba del horror que había dejado atrás. Mientras avanzaba, los sonidos del hospital abandonado lo envolvieron. Eran susurros, gemidos distantes, como si las paredes mismas estuvieran llenas de voces atrapadas en el tiempo, ecos de sufrimiento que se negaban a desaparecer. Carlos intentaba bloquear esos sonidos de su mente, pero no podía evitar sentir que estaba siendo observado, acechado por algo que no lograba identificar. Doblando una esquina, Carlos se encontró frente a otra puerta que, para su sorpresa, estaba ligeramente entreabierta. Un débil resplandor azul provenía del interior, creando un contraste irreal con la oscuridad del pasillo. Empujó la puerta con cautela y entró. La sala dentro era diferente a las anteriores. Parecía un quirófano, con una gran lámpara colgando del techo sobre una mesa de operaciones. Los instrumentos quirúrgicos estaban alineados en bandejas metálicas, brillando bajo la luz azulada. Pero lo que más llamó la atención de Carlos fue la figura que yacía en la mesa. Era otro hombre, pero este estaba despierto, con los ojos abiertos y llenos de un terror absoluto. Su boca estaba cubierta con cinta adhesiva y sus brazos y piernas estaban sujetos a la mesa con correas de cuero, similares a las que había visto antes. El hombre intentaba hablar, pero solo podía emitir sonidos apagados que resonaban en la sala. Carlos sintió una mezcla de impotencia y horror. Quería ayudar a este hombre, liberarlo, pero el miedo de ser descubierto lo mantenía inmovilizado. Sabía que si lo encontraban allí, probablemente terminaría en la misma mesa, bajo el mismo bisturí, experimentando el mismo sufrimiento.
Mientras luchaba con la decisión de qué hacer, un ruido lo hizo dar un respingo. Al girarse, vio una figura en la puerta. Era uno de los captores, vestido con una bata de laboratorio blanca manchada de sangre. Su rostro estaba oculto por una máscara quirúrgica, pero sus ojos, fríos y calculadores, estaban fijos en Carlos. El hombre avanzó hacia él lentamente, su mirada sin emoción. Carlos no esperó a ver qué haría. Corrió hacia la puerta opuesta, tirando de la manija con todas sus fuerzas hasta que finalmente se abrió. Se lanzó al pasillo, con el sonido de los pasos del captor resonando detrás de él. El pasillo se estrechaba aún más, sus paredes cerrándose sobre él como si fueran a aplastarlo. El aire se volvía más denso, sofocante, y Carlos luchaba por mantener la calma mientras buscaba desesperadamente una salida. Doblando una esquina, se encontró ante una escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. No tenía otra opción. Bajó las escaleras lo más rápido que pudo, sus pies resbalando en los escalones húmedos y resbaladizos. A medida que descendía, el aire se volvía más frío y un nuevo sonido comenzó a escucharse, el goteo constante de agua cayendo en algún lugar lejano. Finalmente, llegó al final de la escalera, donde una pesada puerta metálica lo esperaba. Al abrirla, Carlos se encontró en un largo corredor subterráneo, con paredes de hormigón desnudo y tuberías oxidadas que goteaban agua sucia. La oscuridad aquí era casi total, rota solo por las débiles luces parpadeantes que colgaban de los cables expuestos en el techo. Carlos comenzó a avanzar, sus pasos resonando en el suelo de concreto. El pasillo parecía interminable, un túnel que se extendía más allá de lo que sus ojos podían ver. A medida que avanzaba, el sonido del goteo se volvía más fuerte, mezclándose con otros ruidos que no podía identificar, pero que lo llenaban de una sensación de pavor creciente. De repente, el pasillo se abrió en una sala grande, similar a una caldera, con maquinaria oxidada y un enorme tanque de agua en el centro. El sonido del goteo era ensordecedor aquí, reverberando en las paredes de metal. Carlos se detuvo, sintiendo que algo no estaba bien. Y entonces lo vio. Apenas visible en la penumbra, un grupo de figuras estaba alineado contra una de las paredes. Eran cuerpos, colgados de ganchos metálicos, sus rostros congelados en expresiones de horror. Sus ojos vacíos parecían seguir a Carlos mientras avanzaba lentamente, sus corazones detenidos mucho antes de que él llegara. El terror se apoderó de él por completo. Carlos sintió que las paredes del lugar se cerraban sobre él, la oscuridad amenazando con devorarlo. Corrió hacia la única puerta que vio al otro lado de la sala, esperando contra toda esperanza que fuera una salida. Empujó la puerta con todas sus fuerzas, y para su alivio, se abrió hacia la noche exterior. El aire fresco golpeó su rostro, y Carlos se lanzó al exterior, corriendo a través de un terreno pedregoso y resbaladizo, sin mirar atrás. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo, ni cuánto tiempo había pasado en esa instalación infernal. Su único pensamiento era alejarse lo más posible de ese lugar, de esos horrores que sabía que nunca podría borrar de su mente. Finalmente, llegó a un camino de tierra y, en la distancia, vio luces. Con el corazón martilleando en su pecho, se dirigió hacia ellas, sabiendo que nunca podría escapar completamente de los horrores que había presenciado, pero al menos, había sobrevivido. Carlos sabía que viviría con la sombra de ese hospital por el resto de sus días, con las imágenes de los cuerpos colgados, las salas de operaciones y los rostros de aquellos que no pudieron escapar. Pero había algo más que lo perseguiría, la certeza de que, en algún lugar, ese hospital seguía funcionando, sus oscuros corredores esperando a nuevas víctimas que nunca serían vistas ni escuchadas de nuevo. La isla de las almas perdidas. Me llamo Marco Soler y todavía no sé cómo llegué a este lugar, ni si alguna vez podré salir. Si alguien encuentra esto, sepan que éramos un grupo de 10 turistas y que todo comenzó como una aventura. Ahora, no sé si alguno de nosotros sobrevivirá para contar la historia. Habíamos planeado el viaje como una escapada de fin de semana.
Éramos un grupo de amigos de la universidad que se mantenían en contacto a pesar de los años, todos ansiosos por dejar atrás la rutina diaria y disfrutar de un poco de tiempo juntos. Todo estaba bien organizado, volamos a una ciudad costera, contratamos un yate con un capitán local para llevarnos a explorar algunas islas pequeñas que, según nos dijeron, eran paraísos tropicales poco conocidos por los turistas habituales. La travesía comenzó sin incidentes. El capitán, un hombre de pocas palabras con la piel curtida por el sol y el mar, nos dijo que nos llevaría a una isla especial, un lugar que no figuraba en los mapas. Nos aseguró que allí encontraríamos playas vírgenes, aguas cristalinas y la tranquilidad que estábamos buscando. A todos nos encantó la idea de descubrir un rincón secreto del mundo, así que aceptamos sin dudarlo. El viaje duró varias horas, con el sol hundiéndose lentamente en el horizonte mientras el yate cortaba las olas. Al principio, charlábamos y reíamos, emocionados por la aventura, pero a medida que pasaba el tiempo, la atmósfera a bordo comenzó a cambiar. El cielo se nubló repentinamente y el mar, que había estado calmo, empezó a agitarse. No pensé mucho en ello al principio, después de todo, estábamos en el océano y cambios de clima son normales. Pero había algo en la forma en que el capitán miraba al horizonte, su rostro inmutable y tenso, que me puso en alerta. Finalmente, divisamos la isla. No era lo que esperaba. No había playas doradas ni palmeras al viento. En su lugar, se alzaba un fragmento de tierra oscuro y sombrío, con acantilados escarpados y una densa vegetación que parecía apoderarse de todo. Algo en mi interior me dijo que no debíamos desembarcar allí, pero antes de que pudiera expresar mis dudas, el yate ya estaba anclando en una pequeña cala oculta entre las rocas. El capitán nos apresuró para que desembarcáramos, diciendo que se acercaba una tormenta y que era mejor pasar la noche en la isla. Sus palabras sonaron a una orden más que a una sugerencia, pero todos aceptamos, algo reacios. No había casas, ni infraestructura, solo la naturaleza cruda e indómita. Una vez en la orilla, el capitán se despidió de nosotros con una mirada que me heló la sangre. Sin decir una palabra más, volvió al yate y lo alejó de la isla, dejándonos allí, con la promesa de regresar al día siguiente. Al principio, intentamos no preocuparnos. Decidimos explorar la isla, pero pronto nos dimos cuenta de que había algo profundamente mal en ese lugar. La vegetación era extraña, retorcida, con árboles de formas grotescas y raíces que parecían emerger del suelo como manos esqueléticas. El silencio era casi total, roto solo por el ocasional crujido de la madera o el aleteo de algún pájaro invisible. Caminamos un poco, intentando encontrar un buen lugar para acampar, pero la sensación de ser observados no nos abandonó. Conforme avanzábamos, encontramos restos de fogatas, basura y otros signos de que alguien más había estado allí antes, pero todo parecía viejo, como si hubieran pasado años desde la última vez que alguien había pisado ese lugar. Comenzaba a anochecer y nos dispusimos a armar las tiendas de campaña en un pequeño claro que parecía relativamente seguro. Sin embargo, mientras nos organizábamos, comenzamos a escuchar ruidos extraños provenientes del bosque. Primero, eran solo susurros, como si el viento llevara consigo voces distantes. Luego, empezaron los crujidos, ramas rompiéndose bajo el peso de algo o alguien. La tensión aumentó rápidamente cuando uno de mis amigos, Javier, señaló hacia los árboles. «Hay algo ahí», dijo, su voz temblando. Todos nos quedamos quietos, mirando fijamente hacia la dirección que indicaba, pero no vimos nada. Aún así, la sensación de que algo o alguien nos acechaba se hizo insoportable. Decidimos encender un fuego y quedarnos juntos alrededor de él, esperando que la luz y el calor nos protegieran de lo que fuera que estuviera allí afuera. Las horas pasaban lentamente y el miedo comenzaba a infiltrarse en nuestras mentes. A medida que la noche avanzaba, los sonidos a nuestro alrededor se intensificaron. Era como si la isla estuviera cobrando vida, como si los árboles, las rocas y la tierra misma estuvieran en movimiento. Y entonces los vimos. Emergieron de la oscuridad como sombras, primero uno, luego dos, y finalmente un grupo completo de figuras humanas. Pero no eran personas normales.
Sus cuerpos estaban deformados, con extremidades torcidas y movimientos espasmódicos. Sus rostros eran pálidos, con ojos hundidos y vacíos, como si toda humanidad hubiera sido arrancada de ellos. Parecían seres atrapados entre la vida y la muerte, condenados a una existencia de sufrimiento eterno. Nos rodearon rápidamente, avanzando con una rapidez que no parecía posible para sus cuerpos destrozados. Algunos de nosotros intentaron correr, pero los atraparon en segundos, arrastrándolos hacia la oscuridad mientras sus gritos se apagaban rápidamente. Los que quedamos nos agrupamos en torno al fuego, como si eso pudiera salvarnos, pero en el fondo sabíamos que no teníamos ninguna oportunidad. Los atacantes no hablaban, no emitían ningún sonido que no fuera un gorgoteo bajo y amenazante. Sus manos, huesudas y frías, nos agarraban con fuerza, y pronto, yo también fui capturado. Me llevaron, junto con los demás que quedaban, a través de la densa vegetación, más y más adentro de la isla. Nos arrastraron hasta una cueva escondida entre los acantilados, una entrada oscura que parecía el umbral del infierno mismo. Al entrar, el aire se volvió denso y húmedo, con un olor fétido que me hizo querer vomitar. Dentro de la cueva, la luz del exterior desapareció rápidamente, reemplazada por una oscuridad absoluta, rota solo por antorchas que arrojaban sombras grotescas sobre las paredes. Nos obligaron a caminar más adentro, y pronto descubrí que la cueva no era natural. Había restos de estructuras humanas, tal vez los vestigios de una civilización antigua, pero todo estaba cubierto de musgo y suciedad, como si hubiera sido olvidado hace siglos. Las criaturas, o lo que fuera que una vez fueron humanos, nos empujaron hacia un gran salón subterráneo. En el centro, una hoguera lanzaba llamas que iluminaban lo que solo puedo describir como un altar, hecho de piedra negra y cubierto de símbolos que no reconocía, pero que evocaban un terror ancestral. Nos alinearon frente al altar, donde otras figuras se encontraban esperando. Estas eran diferentes. Estaban cubiertas con harapos que alguna vez fueron ropas, pero sus ojos, aunque vacíos, brillaban con una especie de inteligencia retorcida. Eran como sacerdotes de alguna religión oscura y olvidada, y nosotros, los sacrificios. Uno por uno, mis amigos fueron llevados al altar. No puedo describir lo que les hicieron, porque apenas pude soportar verlo. Lo único que podía escuchar eran sus gritos, sus súplicas, y luego el silencio, un silencio absoluto que se apoderaba de todo. No sé cómo logré mantenerme en pie, cómo no sucumbí al horror que se desarrollaba ante mis ojos. Cuando llegó mi turno, me arrastraron hasta el altar, donde sentí la piedra fría bajo mi espalda. Los sacerdotes comenzaron a murmurar en un idioma que no reconocía, sus voces llenas de una maldad ancestral. Sentí que la vida se me escapaba, como si estuviera a punto de ser consumido por la oscuridad misma. Pero algo sucedió. Un ruido, una explosión distante, hizo que las criaturas se detuvieran por un momento. Fue un sonido que no pertenecía a ese lugar, algo que rompió el hechizo que nos mantenía en sus garras. Aproveché ese momento de confusión para reunir todas mis fuerzas y empujar a la figura más cercana a mí. Me liberé de sus manos huesudas y corrí hacia la salida, hacia la oscuridad de la cueva. Corrí sin detenerme, guiado solo por el instinto y el deseo de sobrevivir. El aire gélido golpeaba mi rostro mientras escuchaba los gritos de las criaturas detrás de mí. No sabía si me estaban persiguiendo o si estaban ocupados con lo que había quedado de mis amigos. No me importaba. Solo quería salir de ese infierno. Finalmente, llegué a la entrada de la cueva y me lancé al exterior, donde la luz del amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. El cielo estaba teñido de un rojo ominoso, y el mar, que alguna vez había parecido tan tranquilo y acogedor, ahora era un abismo oscuro que me recordaba el horror que acababa de dejar atrás. No sé cómo llegué a la playa, ni cuánto tiempo corrí. Solo recuerdo el sonido de las olas y el viento, y mi cuerpo cayendo exhausto en la arena. Mi mente estaba rota, llena de imágenes que no podía comprender ni aceptar. No sé cuántos días pasé en esa playa, esperando algo, cualquier cosa, que me salvara de ese lugar. Finalmente, un barco apareció en el horizonte, y con las pocas fuerzas que me quedaban, me levanté y agité los brazos, rogando que me vieran. Me recogieron y me llevaron de vuelta al continente.
No sé cómo explicar lo que sucedió, ni si alguien alguna vez creerá mi historia. La isla no aparece en ningún mapa, y cuando traté de encontrarla de nuevo, fue como si nunca hubiera existido. Ahora vivo con la certeza de que hay lugares en este mundo que están más allá de la comprensión humana, lugares que devoran a los incautos que se atreven a aventurarse en ellos. La isla de los olvidados es uno de esos lugares, y sé que, aunque he escapado, una parte de mí siempre estará allí, atrapada en la oscuridad junto con aquellos que nunca lograron escapar.